Muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de un libro que seguramente ustedes han visto por ahí en una biblioteca, en una librería, en redes sociales. Un libro que pues ha tenido una aceptación muy amplia en toda la literatura del mundo, porque habla de un tema muy humano que es el poder. Hay otro libro que aquí les he narrado que se llama El fin del poder, de Moisés Naim, y él hace esta descripción del poder que yo siempre la comparto en las pláticas y conferencias que doy, y que hoy se las comparto como un preámbulo pues a este libro. Dice Moisés Naim que el poder es hacer que alguien haga algo o deje de hacer algo. Ese es el poder, el hecho de influir en el comportamiento de una persona. Entonces, ¿qué es lo que te da poder o qué es lo que te da autoridad para poder hacer que alguien haga o deje de hacer algo? Bueno, pues del poder, de estas 48 leyes del poder, es lo que Robert Greene ahora nos comparte en este libro, y les voy a ir describiendo brevemente estas 48 leyes del poder de este texto, y pues con algunos ejemplos espero que les sea útil, sobre todo porque miren, la otra semana vamos a tener un proceso electoral y vamos a decidir a quién le vamos a dar el poder, quién va a tener la responsabilidad de tomar decisiones por los demás. Entonces, de esta decisión depende pues el ejercicio precisamente de la autoridad. Y por eso estas leyes del poder pues hablan de lo que es la condición humana. Y acuérdense que los seres humanos estamos dotados de dos grandes sistemas, de lo que son aptitudes y actitudes, ¿no? Las aptitudes son los conocimientos, es decir, lo que sabemos, si sabemos utilizar el internet, si sabemos hacer un Excel, un PowerPoint, si sabemos hacer un programa de ventas, si sabemos hacer un balance general, si podemos hacer una clasificación arancelaria, si podemos hacer un diseño arquitectónico, si podemos hacer un cálculo para la resistencia de algún material en una obra de construcción, si podemos hacer un texto para escribir una novela, si podemos redactar un contrato individual de trabajo. En fin, esos son lo que son las aptitudes, es decir, los conocimientos, lo que sabe hacer un profesionista o alguna persona que sabe cambiar una bombilla o arreglar un sistema de plomería o hacer una silla. En fin, esos son lo que son los conocimientos. Pero la otra parte son las actitudes, que son los principios y los valores. Los principios y los valores tienen que ver con dos grandes ramas: los valores universales y los valores particulares. Los valores universales son la democracia, la justicia, la soberanía, la solidaridad, los temas que tienen que ver con lo que en general nos une a los seres humanos o a los países en fines de apoyo o de creencias, ese sistema de valores universales. Pero los valores individuales tienen que ver con la disciplina, el orden, la honestidad, el trabajo en equipo, la sororidad en el caso de las mujeres, el tema de la resiliencia, que es esta capacidad para recuperarte cuando te caes, el tema de la empatía. Entonces, este sistema de actitudes, de valores, junto con los conocimientos, es lo que te da esta capacidad para poder tomar decisiones. ¿Qué es lo óptimo en alguien que vaya a tener poder? Pues que tenga estas dos áreas totalmente desarrolladas, que sea una buena persona técnicamente para resolver un problema, que tenga conocimiento y que tenga valores y principios. Eso es lo ideal, porque tener a alguien que tome las decisiones con solo conocimiento, sin valores, está vacío, está perdido y seguramente va a tomar decisiones que nos van a afectar a todos. Si tenemos una persona que tiene altos valores pero no sabe resolver los problemas, pues con todo y la bondad, que ustedes saben que los problemas no solamente se resuelven con bondad o con buenas intenciones, que son muy importantes,
pero las resoluciones o la forma de resolver los problemas necesitan de una actitud y un conocimiento técnico. Y por eso, en este libro de Robert Greene hace esta lista de estos 48 leyes que en algunas, pues a lo mejor no vamos a estar de acuerdo con el autor porque son decisiones o son apreciaciones que a veces chocan con los principios y los valores que en general tenemos. Por ejemplo, la primera dice, nunca le haga sombra a su amo. Es decir, si tienes un jefe, si tienes un líder, dice, pues que te esfuerces para que nunca sienta que estás por encima de él, ¿no? Cuando tienes un líder, un jefe que no es un líder, sino que es un jefe, es una persona que siempre quiere mostrar su superioridad, que es prepotente, que es autoritario y que quiere decir que nada más él toma las decisiones, es muy peligroso cuando tú dependes de esa persona que tú le hagas sombra porque tarde o temprano te va a desplazar o te va a quitar. Pero cuando tú tienes un jefe, un líder que tiene valores, que tiene principios y que sabe trabajar en equipo, esta ley no funciona de esa manera, porque el líder es aquella persona que se junta con gente capaz, inteligente y que comparte la responsabilidad del poder. Pero lo que nos está diciendo Robert Greene aquí es que en general, pues siempre el que tiene una responsabilidad no quiere que le hagan sombra. Entonces la primera es no le hagas sombra a tu amo. La segunda, nunca confíes demasiado en tus amigos, aprende a utilizar a tus enemigos. Y aquí lo dice, y también lo decía el príncipe Maquiavelo, es necesario tener enemigos, porque los enemigos es como andar en el mar con tiburones. O sea, los enemigos te hacen que tengas esa capacidad de defensa, de articulación y de una actividad en donde siempre estás alerta. Si estás en un mar, en una presa, en un bosque o en una ciudad donde nada te puede pasar, pues normalmente estás demasiado confiado, ¿no? Entonces lo que dice aquí es que los amigos son los que normalmente, los que te traicionan. Y entonces te dice que lo mejor es que a los enemigos los conviertas en amigos y que tengas enemigos. Y dice, y si no tienes enemigos, búscatelos. Esa es la recomendación. Y lo vemos en lo que es la naturaleza de lo que es la lealtad de los amigos, incluso las traiciones, porque, y más en la política, se vive mucho las traiciones y las deslealtades. Y digo porque en esta actividad es la más pública de todos. Entonces, se nota más esta actitud. Y siempre la envidia, que es parte también de la naturaleza humana, se manifiesta pues precisamente cuando alguien desearle mal a una persona o le envidia alguna cosa y lo traiciona, ¿no? Entonces, por eso esta segunda ley está en ese sentido. La tercera ley es disimula tus intenciones. Eso también es una ley muy humana. Cuando alguien es muy franco, muy abierto y dice, mira, yo quiero lograr esto, yo quiero tener esto, yo voy a hacer esto, la gente que te rodea, no toda la gente le da gusto, no toda la gente le entusiasma. Mucha gente, o poca gente, como quieran ustedes interpretarlo, en vez de darle gusto los éxitos de los demás, les da envidia, les da coraje y no quieren que la gente triunfe. Por eso se han inventado las palabras que ahí están en el diccionario y se ha dicho de la sororidad, del apoyo de mujeres, en fin. Precisamente por eso, entonces, la ley del poder que te dice aquí el autor Robert Greene es, pues no platiques tus planes, porque si los dices a alguien no le va a gustar y te va a poner una zancadilla. La cuarta ley, diga siempre menos de lo necesario, que está muy relacionada con la anterior. Si tú tienes una forma de hablar y decir constantemente muchas cosas, entonces, acuérdense que las palabras son como flechas, una vez lanzadas ya nadie las puede detener.
Si tú estás, dice y dice cosas, las van a utilizar esas palabras, esas expresiones en tu contra, normalmente, porque van a decir, tú dijiste esto. Entonces, la ley número 4 es, pues, mantener la boca lo más herméticamente cerrada. ¿Por qué? Porque de esa forma tienes la posibilidad de no equivocarte o de equivocarte menos, ¿no? Y acuérdense que además, pues Dios nos dio 2 oídos y una boca, precisamente para que entendiéramos que tenemos que escuchar más de lo que hablamos. La 5ª ley, casi todo depende de nuestro prestigio y hay que defenderlo hasta con la muerte. Y eso es cierto. Lo único que tenemos al final de nuestra historia, todos, es el prestigio, es decir, que la gente te tenga confianza. Yo en las pláticas que tengo, siempre le pregunto a mis alumnos y al auditorio que a cuántas personas le tienen confianza. Y me he encontrado, durante 30 años que tengo en las actividades académicas, que pocos tienen confianza en más de 10 personas. Generalmente casi todos confían en 1, en 3 o en 5 personas. Y hay gente que me ha dicho, yo no confío en nadie. Entonces el hecho de la confianza es un arma muy poderosa y se le da a las personas que tienen prestigio. ¿Y qué es lo que da la confianza? Porque me lo ha dicho la gente, no porque yo lo esté diciendo y está fuera del libro. La gente le tiene confianza a las personas que son leales, que son discretas, que siempre te apoyan en todo momento, que te escuchan y que son empáticas. Entonces, esta parte es fundamental para que esto funcione. La otra ley, la número 6, busca llamar la atención a cualquier precio. Es una ley en donde se recomienda, pues, que tú, pues, te des a conocer para que puedas tener ese acceso a poder tomar decisiones. Una persona que, como dice la frase, santo que no es visto, no es adorado. Santo que no es visto, no es adorado. Y en ese sentido, creo que es importante que podamos nosotros descifrar y decir que hay que llamar la atención. Aquí te lo dice muy extremadamente, dice, llamar la atención a cualquier precio. Por eso yo les dije que a veces no podemos estar en todas las leyes a favor de eso, que yo no la comparto, pero bueno, sí comparto que hay que tener presencia en los ámbitos que nos desarrollamos, particulares, académicos, empresariales, colegiados, en lo que sea. La 7ª ley, logre que otros trabajen por usted, pero no deje nunca de llevarse los laureles. Esta es una ley muy egoísta y ególatra, pero funciona. Es decir, pues hacer un reconocimiento, ahora sí, como dicen por eso las frases mexicanas son extraordinarias. Saludar con sombrero ajeno, ¿se acuerdan de esa frase muy mexicana? Es esta. Es decir, tú dices que hiciste algo aunque no lo hiciste, porque lo hizo alguien más, y pues tú te llevas los laureles. El laurel, pues se acuerdan, es esta parte de la naturaleza, estas hojas que se ponían los grandes emperadores romanos, en el sentido de que pues son los que decían que son los que lograban una meta, ¿no? En ese sentido, bueno, pues está relacionada esta ley número 7. La ley número 8 dice, haga que la gente vaya hacia usted y de ser necesario utilice la carnada más adecuada para lograrlo. En esta ley es la ley de la atracción, y aquí lo narra en varias guerras que ganaron, por ejemplo, los japoneses con los rusos, donde empezaban los japoneses a mandar rumores, cuando los iban a atacar los rusos, que ellos estaban más fortificados que ellos y que iban a avanzar para que los rusos pues se detuvieran, y luego les decían, no, pues no vamos a avanzar, para que ellos se acercaran, y a través de rumores y de estrategias hacían que se acercara el enemigo, y el enemigo ya llegaba cansado y llegaba desconcertado, y entonces la sorpresa hacía que ganara como ganó en ese enfrentamiento Japón. Y así se han dado muchos triunfos en las guerras, precisamente porque utilizar como una carnada
para que tengas al enemigo lo más cerca y pueda ser contundente. Eso es otra ley del poder. La ley número 9, gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Y es otra frase también que ustedes conocen, que lo importante son los hechos hablan. Es como ahorita con la política, ven que todo el mundo promete cosas, y hay una frase que dice, hacer una promesa no empobrece, o prometer no empobrece, sino cumplir es lo que aniquila. Y mucha gente promete 1000 cosas y llegan al poder y no cumplen. Y eso se llama fraude. Entonces, por eso es bien importante el hecho de que tus acciones sean más fuertes que tus argumentos. Es decir, lo que tú dices, que lo cumplas. La número 10, evite el peligro del contagio de los perdedores y los desdichados. Si te juntas con personas que no han triunfado, y sobre todo no tanto como han triunfado, yo aquí le voy a acomodar un poco al autor, sino que tienen esa actitud derrotista, porque yo he visto a gente, y ahí está Abraham Lincoln, y hay muchos ejemplos, o Tomás Alva Edison, que cuando inventó la luz eléctrica lo intentó miles de veces para lograrlo, y así. Es decir, el hecho del triunfo no tiene que ver con la fecha en que lo logras, sino los intentos que hiciste para lograrlos, o sea, la constancia tiene que ver. Entonces, si tú tienes a tu alrededor gente que ya no tiene ganas de luchar, no tiene ganas de triunfar, no tiene ganas de mejorar, pues obviamente no vas a tener un buen ambiente, ¿no? Entonces, esa es la ley número 10. La ley 11 dice, haga que la gente dependa de usted. Y eso también es una ley muy natural, de que la gente te necesite y que tú pues tengas, que seas alguien necesario. Por eso se llama Maquiavelo, en El Príncipe, que si no había problemas en el reino, habría que crearlos, decía Nicolás Maquiavelo, para que la gente te necesite. Entonces, crear un problema y tener la solución, y esa es la forma en que la gente te necesita. La ley 12, para desarmar a tu víctima, utilice la franqueza y la generosidad en forma selectiva. Y es cierto, cuando eres generoso y cuando tú eres bondadoso y lo haces en forma selectiva, que tienes la gracia, la atención, es una forma de desarmar también a la víctima. Y eso, y un gran ejemplo que pone el libro, y ya les he narrado yo de esta historia, es el ícono de la política internacional de Estados Unidos y del mundo, Henry Kissinger. Aquí narra Robert Greene cómo Kissinger en muchos momentos con presidentes de Estados Unidos, con guerras en Vietnam, con guerras contra China, la Guerra Fría con Rusia y todo, esa capacidad selectiva de franqueza que utilizó Kissinger, que acaba de morir hace unos meses a los 100 años, que fue todo un personaje que utilizó el poder de Estados Unidos con diferentes presidentes de la República, y que era generoso, y todas las personas que hablaban con él se maravillaban con esa forma bondadosa e inteligente que tenía el gran Henry Kissinger. Él es el perfecto ejemplo de la ley número 12 de Robert Greene. La ley número 13, cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. La gente es egoísta, la gente es envidiosa, y yo siempre lo digo en las pláticas, ahí está el ejemplo. Cuando vemos en una rifa de cualquier evento, al final cuando se gana alguien el premio mayor, vean cómo la gente no aplaude, la mayoría. Entonces, tenemos una condición de envidia. El día que dejemos de ser envidiosos y egoístas, este mundo va a cambiar. Vamos a ser generosos y vamos a ser gente que nos querramos, pero lamentablemente la condición humana mayoritariamente no es así. Humana. Sí, por eso estamos mal. Y hay que decirlo, porque esa es la realidad. Entonces, lo que se requiere es ser persona generosa, y que seas con un sentido de gratitud en ese sentido, ¿no? La ley número 14, muéstrese como un amigo, pero actúe como un espía. Es decir, tienes que estar alerta
tienes que estar como en la mitología griega, el largo será la persona mitológica que tenía ojos por todos lados para estar viendo precisamente para todas partes, ¿no? La ley 15 dice, aplaste por completo a su enemigo. A ver, hay una frase muy mexicana que está relacionada con esto, nomás que Robert Greene pues es norteamericano y no la sabe, pero aquí se la decimos. Golpe que no mata, fortalece. Así le hicimos nosotros en México. Es igualito. Si tú tienes un enemigo, o lo acabas o lo acabas. Si no, pues lo vas a hacer más fuerte. Entonces, en ese sentido, esta ley se aplica en forma contundente, en el sentido de que tienes que tomar decisiones. Y bueno, pues ya les he narrado la frase de Juárez cuando tomó la decisión de fusilar a Maximiliano. Le pidieron 1000 gentes, Víctor Hugo, el creador de Los Miserables, y otra persona decía, no lo mates, le decía, y Juárez les dijo, no mato al hombre, mato a la idea. Y tomó la decisión de fusilarlo y acabar con el Segundo Imperio. Entonces, pues, el poder es para ejercerse, para tomar decisiones. Por eso no es para todos, tienes que tener gente preparada intelectualmente y con principios y con valores. Si no, no funciona. Por eso este libro es muy importante y muy poderoso, porque habla precisamente del ejercicio del poder. La ley número 16. Utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. El prestigio es lo más importante que tenemos, y que la gente te respete y que tengas honorabilidad es fundamental para poder ejercer el poder. La ley número 17. Mantenga el suspenso, maneje el arte de lo impredecible. Si tú dices todo lo que estás haciendo y la gente sabe lo que vas a hacer, lo más seguro es que alguien te traicione y alguien vaya a decir, esos son los planes de esta persona. Ajá. Y te tropieces. Sé impredecible, que la gente no sepa todo de ti, porque hay mucha gente que cuenta todo. La ley número 18, no construya fortalezas para protegerse, el aislamiento es peligroso. Por eso cuando me dice alguien, es que a mí no me gusta la política, le digo, es imposible que no te guste la política. Te pueden no gustar los partidos y los candidatos, pero la política en esencia es el arte de administrar una ciudad. La polis viene de los problemas de una ciudad. A menos que tú vivas en una montaña o en un iglú, es una forma exacta que seas ermitaño. Pero en una ciudad o en un ejido, donde quiera, siempre hay eso. Entonces, el aislamiento es peligroso, siempre vivimos en comunidad, ¿no? La ley número 19, sepa con quién está tratando, no ofenda a la persona equivocada, y eso es importante. Ajá. Hay gente que ofende, y las ofensas, acuérdense que mucha gente no sabe perdonar. No, déjame decirte, hay una frase que dice, el que ofende escribe hielo. Sí. El ofendido escribe en piedra. Exactamente. Sí, nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar, y eso, por eso hay que ser siempre respetuoso y atento, y también saber ofrecer disculpas, que ahorita hago ese énfasis de ofrecer disculpas, porque yo escucho mucha gente que dice, te pido disculpas. No, esa frase está equivocada. No es te ofrezco disculpas. Es ofrezco disculpas, pero la mayoría de la gente yo oigo que dice eso, te pido una disculpa, eso está equivocado, es te ofrezco una disculpa. Claro. Exactamente. Es un error garrafal, Es un error, pero yo lo escucho en mucha gente frecuentemente. La otra es, no se comprometa con nadie. Y es cierto, yo siempre les digo en las pláticas, ¿a ustedes qué les gusta? ¿Decir que sí o que no? Y todos me dicen que sí. Es que a los mexicanos les encanta decir que sí a todo. Hay un libro. Y ese es un problema, Miguel, porque tú dices que sí, aunque sepas que no lo vas a cumplir. Hay un libro que se llama, que creo que se titula, Nunca diga sí cuando quiere decir no. No, exactamente. Y por eso nos hemos metido en una serie de problemas como país, como sociedad y todo, porque a todos decimos que sí. Es como los derechos, hablamos todos los derechos, pero no hablamos de las obligaciones. Entonces no funciona el mundo de esa manera. Hay algunas cosas que sí se pueden y otras que no se deben, que no se pueden, y hay que decirlas claramente para que haya un Estado de Derecho y una aplicación de la justicia, si no, no funciona. La ley 21, finja candidez para atrapar a los cándidos y muéstrese más tonto que su víctima. Eso sí, así andar, ¿cómo se llama? Como en una forma que te vean que eres débil cuando realmente eres una persona con fortaleza, ¿no?
Navegar con bandera, vamos, no digo lo que sigue, pero ya sí, sabes, ya la otra palabra, ya se la sabe nuestro auditorio, pero es esa, navegar con bandera, exactamente. La ley 22 utilice la táctica de la capitulación y transforme la debilidad en poder. Es decir, lo que tú eres débil, tienes que transformarlo en una oportunidad, en una fortaleza para que tú puedas avanzar. La otra ley es concentrar sus fuerzas y lo vemos en las guerras de Japón y Rusia, la guerra también de los alemanes con los rusos, la guerra vietnamita con los norteamericanos, nuestra guerra de Pancho Villa contra Álvaro Obregón, cómo Obregón lo derrotó concentrando sus fuerzas. Entonces hay muchos ejemplos precisamente de esta ley. La ley 24 desempeña el papel de cortesano perfecto, es decir, que seas una persona cortés. La cortesía da poder y es algo que te da acceso a muchas cosas sin exagerar. Procura recrearse permanentemente. Fíjate, Miguel, la recreación, yo lo doy en la norma 035, que es la combinación entre el trabajo y la parte de la diversión. Recrearte es volverte a crear. ¿Y cómo te recreas? Leyendo, descansando, jugando, dialogando. Decía Guide, con referencia a eso, ¿no?, que tú comentas, dice, no es la monotonía del trabajo la que canta, es la monotonía de la vida. Exactamente, sí, por eso el hecho de tener una agenda, de administrar tu tiempo y tener recreación, pues es una forma también de tener este ejercicio del poder. Mantenga sus manos limpias, eso es fundamental, que no haya nada. Me decía un político amigo que ahorita es candidato a senador de Sonora, mi amigo Beltrón, le decía, no te equivoques, Ramiro, misma mujer, misma casa. Es bien importante eso, que tengas las manos limpias y que nadie tenga que señalarte en ese sentido. La ley 27, juegue con la necesidad de la gente para tener fe en algo, para conseguir seguidores incondicionales. Bueno, esta ley la vemos ahorita en su máxima esplendor. El hecho de que hay necesidad, vivimos un país con mucha desigualdad, y en la política se ha utilizado mucho la necesidad de la gente, a veces con fines malos, a veces con fines no tan malos o buenos, pero se juega con la necesidad de la gente y te haces de seguidores incondicionales que te defienden pensando que tú solo fuiste el que diste ese beneficio, cuando es todo un sistema, pero es parte de el hecho de tener el poder. Sea audaz al entrar en acción, es decir, que seas contundente, que entres en el momento preciso. Planifique sus acciones de principio a fin, es decir, que tengas una agenda, que tengas un cronograma, guía. ¿Te acuerdas de Henry Gantt, que nos hacía las gráficas de Gantt, que esa fue su mayor aportación a la administración? Y las gráficas de Gantt te ponen en la parte izquierda todas las actividades que vas a hacer, en la parte de arriba todas las fechas que vas a utilizar para llevarlas a cabo, y en la parte derecha los indicadores, es decir, cómo vas a medir cada una de las cosas. La ley 30 haga que sus logros parezcan no requerir esfuerzos, es decir, que tú veas y que la gente sienta que tú llegas a tu meta y que puedes lograr más metas. La ley 31 dice, controla las opciones, haga que otros jueguen con las cartas que usted reparte. Es decir, el poder se comparte, y eso es parte de un principio fundamental que es delegar, Miguel, que mucha gente no quiere delegar, todo lo quiere hacer él, y en el poder no funciona así. No puedes concentrar en una sola persona. Fíjate, aquí hace la historia de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, en aquel año 1927, 28, después de la crisis que hubo en Estados Unidos, cómo cambió la forma de motivar a los norteamericanos y poner un gabinete de primera, y entusiasmó al pueblo norteamericano para salir adelante. Descubre el talón de Aquiles de los demás, es otra ley. El talón de Aquiles, ¿te acuerdas? De la mitología. Que Aquiles estaba cubierto de todo, protegido, pero pues al momento de que lo cubrieron,
pues en una parte lo tenían que agarrar, lo meten en el agua y lo tienen que sacar y lo agarran del talón, y el talón no se movió, y ahí en ese talón no se movió. Entonces por eso en la mitología la flecha le entraba en el talón de Aquiles, ¿no? Sí. En la mitología. Sí. Bueno, aquí dice, descubre el talón de Aquiles de los demás, o como decía Óscar Joel Gutiérrez Alanís, me saben muchas cosas, pero yo le sé más. Yo te sé más, claro. Si estuviera Óscar aquí con nosotros, le encantaría escuchar esto. Sí, pero como homenaje al gran Óscar, él decía, yo sé el talón de Aquiles de los demás. Domine el arte de la oportunidad, guía. Hay que ser oportuno. Sí. Actúe como un rey para ser tratado como tal. El rey no solamente debe de ser rey, guía, debe de parecer rey, o como las reinas. O sea, tienes que parecer y también tratar a la gente como tal. Menosprecie las cosas que no pueden obtener, ignórelas, es la mejor de las venganzas, y eso es importante. Bien. Cuando el enemigo se da cuenta que quieres algo, pues ya estás débil. No, que no vean tus ambiciones, y ojalá que no las tengas, precisamente para que no seas débil. Arme espectáculos imponentes. Bueno, pues Napoleón, el gran Pancho Villa, que hacían todos los actos, los emperadores, el circo romano. Entonces todo eso era la utilización del poder. Piense como quiera, pero compórtese como los demás. Tienes que ser empático, guía, para hacer el poder. Una virtud muy olvidadita. Claro, exactamente. Se les olvida la empatía. Exactamente. Y luego se creen, se suben un ladrillo, o creen que el poder es para siempre y que siempre van a tener eso que tienen. No, bueno, hemos visto muchos tú y yo, y luego ya terminan en lo que eran o menos de lo que eran. Sí. Revuelva las aguas para asegurarse una buena pesca. A ver, acuérdate, al río revuelto. Ganancia pescadores. Claro. Ahora que veo tantos libros y todo, me doy cuenta que las frases mexicanas son extraordinarias. No hay ni una que no sea son una joya, ¿verdad? Son icónicas. Porque en pocas palabras te dicen toda una lección de la vida. Menosprecie lo que es gratuito. Es otra ley del poder. Hay que valorar lo que tiene un agregado, algo que tenga un valor agregado. Evite imitar a las personas que no son positivas. Y la otra, muerto el perro, se acabó la rabia. Ese también es fundamental. Es decir, cuando terminas con alguien, o sea, ya no hay. Es que te digo, con el enemigo hay que ser contundente. Trabaje sobre el corazón y la mente de los demás. Eso es la inteligencia emocional. Sí. La gente, y ahora lo vamos a ver el domingo que entra, la gente vota por 3 sentimientos. Por miedo, esperanza y coraje. Y lo vamos a ver el domingo en el resultado. O sea, es parte de eso. Desarme y enfurezca con el efecto espejo. Es decir, como te vean, también es una forma de hacer que se enfurezca el enemigo y desarmarlo. Predique la necesidad de introducir cambios, pero nunca modifique demasiado a la vez. Gran leña. A la gente cuando le preguntas, ¿quieres cambiar o seguir igual? Todos te dicen que quieren cambiar. Pero introducir un cambio no es tan fácil. Tienes que, en el ejercicio del poder... Resistencia al cambio. Claro, por eso tienes que administrar el cambio. Ya vamos a terminar, nos quedan 3 leyes. Nunca se muestre demasiado perfecto, guía, porque también eso es chocante. Y te ves prepotente, y te ves autoritario. Entonces tienes que ser una persona sencilla, pues, en ese sentido. La penúltima, no vaya más allá de su objetivo original al triunfar, aprenda cuándo detenerse, que eso también es fundamental. Hay que ser orgulloso en la derrota, cuando te derrotan, pero sencillo en el triunfo. Tienes que ser complaciente y también sumar a los que no ganaron. Porque el hecho del poder es eso, es que nadie gane todo y tampoco nadie pierda todo. De eso se trata. Y la última, sea cambiante en su forma. Al adoptar una forma definida y tener un plan claro para todo el mundo, usted se convertirá en el blanco de ataques diversos. Es decir, tienes que adaptarte a los cambios y no ponerte a donde todo el mundo está tirando las flechas. Estas son las leyes del poder, las 48 de Robert Greene, que le recomendamos este libro como una guía
para el desarrollo personal, empresarial, político, de todo. Gran libro, y esa es la recomendación del día de hoy.